Em, Bien, hermanos, os tengo que confesar que este himno semejante a ti lo había escuchado antes y me tiene un poco, em, sí, así. Y yo creo que particularmente en este momento debemos, particularmente los hombres, em, clamar esto al Señor. Em, lo he cogido. ¿Puedes leerlo? No puedo. Oh, cambia mi alma, mi corazón, purifica mi razón, que tu verdad sea mi pasión. Oh, transfórmame, Señor. Hazme más y más semejante a ti. Lo que debas, obra en mí y hazme semejante a ti. Ujú. O haz que escoja tu querer al ser tentado a decaer. Que brille en mí tu resplandor. Oh, transfórmame, Señor. Hazme más y más semejante a ti. Lo que debas, obra en mí y hazme semejante a ti. Efesios 5:25 dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Porque una vez más no inclinamos nuestros rostros. Y hombres, quiero animarte a orar esto al Señor. Dios, hazme más semejante a Cristo, porque yo lo necesito. Necesito ser más como Cristo. Y en el matrimonio con las esposas, la demanda es inmensa, ser como Cristo. Y quiero que tomes un minuto y ores al Señor y clames, Dios, cambia mi alma y corazón, purifica mi razón, mi entendimiento, que tu verdad sea mi pasión y transfórmame y hazme más como Cristo. Oh Dios, te necesito. Yo sé, Dios, que Cristo es tan diferente a mí. Soy tan diferente a Cristo. Soy tan deficiente en muchas áreas de mi vida. Y Dios, en el matrimonio es una de esas áreas donde necesitamos que nos transformes y nos hagas más como tu Hijo Jesucristo. Hemos cantado, Dios, contempla a Dios en su trono glorioso. Y Dios, queremos contemplarte y queremos contemplar a tu Hijo Jesucristo, glorioso, sublime, pero queremos contemplar a Cristo también, amando a su iglesia y entregándose y viviendo para ella, dándole vida, santificándola. Y Dios, queremos que esa imagen sea imprimida en nosotros, sea moldeada en nosotros. Y tú conoces a cada hombre, cada esposo, cada soltero también. Y Dios, te necesitamos. No podemos por nuestra propia fuerza imitar a Cristo porque somos perversos de corazón, débiles de corazón. Y Dios, yo te ruego que nos transformes, que como dice el himno, Dios, tu semejanza quiero tener, la semejanza de Cristo queremos tener. Y venimos, Dios, y simplemente nos humillamos delante de ti y nos sentamos a tus pies para escucharte y para
rogarte, haz lo que debas hacer para transformarnos, para cambiar nuestra vida. Te lo ruego, te lo pido y te ruego por cada esposa también, que tú las bendigas, que las bendigas, Dios, con esposos que te temen, con esposos que te aman más a ti, y porque te amen más a ti, las amen incondicionalmente, desinteresadamente, como Cristo amó a su iglesia. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Vamos a Primera de Pedro. Capítulo 3 y para los esposos, Pedro escribe un solo versículo en este momento. Pero es un versículo tremendo, tremendo. Y cuando preparaba este sermón para compartirlo en la iglesia, puse como título Esposos que oran con libertad. Esposos que oran con libertad. Y tenemos, voy a pedir a todos los hombres, no solo los esposos, sino jóvenes o los solteros, voy a pedir a los varones que leamos versículo 7, Primera de Pedro capítulo 3, versículo 7. ¿Lo tenemos todos? ¿Sí? Todos juntos, varones. Dice, vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Pregunto, ¿hay alguna Claudia aquí? ¿No? ¿Algún Pablo? ¿No? Vale. Me gustaría que volviera a ser el hombre con que me casé, expresó con evidente desilusión. Realmente así fue como terminó su explicación de lo que estaba sucediendo en su matrimonio. El caso de Claudia, lamentablemente, es increíblemente común. Y no es que Claudia y su esposo fueran cualquier matrimonio, son cristianos y la verdad es que son muy, muy fieles a la iglesia. Nadie sospecharía nada, de hecho, quizás muchos matrimonios en la iglesia, en su iglesia, están en la misma condición, pero piensan que Claudia y su esposo tienen un buen matrimonio. Sin embargo, el caso es que Claudia añoraba, echaba de menos los comienzos. Según sus palabras, Pablo era el hombre más caballeroso que había conocido jamás y eso le cautivó. Era atento, alegre, mostraba fortaleza y una vida cristiana estable. El noviazgo en general fue bueno. Por supuesto que hubo roces, pero nada que hiciera dudar a Claudia. Llegó el matrimonio, la luna de miel, pero al pasar el tiempo, Pablo no parecía ser el mismo hombre, o por lo menos así lo sentía su esposa. Él aseguraba que sí era el mismo, pero ya no era tan cortés, quizás era un poco más cortés en público. Ya no se acordaba de los detalles, cada vez era más habitual que hablara ásperamente a su esposa, excepto cuando había posibilidad de intimidad. Estaba absorto en su trabajo, no se involucraba en la vida espiritual de su familia, pero seguía siendo un buen cristiano a los ojos de los demás. La verdad es que como hombres, nuestra tendencia como esposos es a descuidar la relación matrimonial y creer que nuestra vida cristiana está bien. Pero Pedro llama la atención aquí de los esposos.
Ya ha hablado de cuál debe ser la actitud, la vestimenta de la mujer, pero ahora se enfoca en el esposo. Y el llamado de Pedro es a vivir con la esposa sabiamente. ¿Y qué significa esto? Vivir con la esposa, vivir con ella sabiamente. Pues es vivir con sabiduría, no con astucia. La astucia puede ser una habilidad para alcanzar y lograr los propósitos propios, pero la sabiduría de Dios, y aclaro o digo expresamente la sabiduría de Dios, porque Santiago nos dice que hay una sabiduría que es animal, terrenal y diabólica. La sabiduría de Dios es aplicar el conocimiento de Dios a nuestra vida de tal manera que obedecemos a Dios y nuestra vida glorifica a Cristo. Y, no está aquí. Sé que está la imagen. La verdad es que muchos esposos viven como necios. Y esto es así. Sabemos que debemos glorificar a Dios, pero no lo practican en sus hogares. Muchas esposas literalmente sufren y soportan el matrimonio por tener esposos que no reflejan a Cristo. Estoy hablando entre cristianos. Hay tantos esposos que abusan de sus esposas. Las usan para sus propios propósitos. Usan la sumisión de la que hemos hablado hace un momento como un medio de sometimiento y hacen más difícil la obediencia de sus esposas o las empujan a tomar lugares que no les corresponden, y eso tampoco es vivir con sabiduría. Ahora, la razón para este mandato de Pedro a los hombres es la misma línea de pensamiento que trae que ha hablado sobre las mujeres. ¿Os acordáis que con las mujeres ha dicho asimismo vosotras? Y esto tiene que ver con esa nueva vida, esa nueva relación que Dios ha dado a sus hijos, a los que ha acercado, a los que ha adoptado, a los que ha convertido en sus ovejas, y Cristo es ese pastor, ese obispo. Y por esa razón las esposas, porque tienen una nueva relación en Cristo, las esposas deben someterse, sumisión bíblica a sus esposos, y deben vivir en santidad en su vestimenta. Pero esa misma razón de esa relación, de esa nueva vida en Cristo, es lo que debe impulsar al hombre a vivir sabiamente con ellas, a glorificar a Dios en la vida con su esposa. Vosotros, maridos, igualmente, dice el apóstol Pablo, igualmente es la misma motivación. Si tú has creído el evangelio, Dios en Cristo te ha dado una nueva relación de hijo y te ha dado una nueva vida para vivir en justicia, conforme a la voluntad de Dios, conforme a la santidad de Dios. Y decía a las mujeres que si eres hija de Dios, entonces tú debes agradar a Dios viviendo en sumisión bíblica y en pureza. Y a los hombres también, si eres hijo de Dios, tú debes vivir con tu esposa sabiamente. Ahora, ¿qué implica vivir con tu esposa sabiamente? Voy a decirte tres cosas. Las digo ahora mismo y luego estaremos viendo. Eso implica tratar a la mujer con cuidado, tratar a la mujer con dignidad, tratar a la mujer en coherencia al evangelio. Vamos a ver la primera. Si de verdad eres hijo de Dios, debes tratar a la mujer con cuidado. Y quizás un soltero dice, pues no tengo mujer, pues escucha, y más te vale escuchar. Y que se convierta en una convicción. Y que aprendas ahora a tratar a las mujeres como Dios quiere que las trates. Dice ahí el apóstol Pedro, vosotros, maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, y dice, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. Dando honor a la mujer como a vaso más frágil. Hace
hace algún tiempo atrás yo había o siempre había interpretado esta expresión de vaso más frágil como el vaso más valioso. Eh, He escuchado a algunas personas, algunos argumentos diciendo, la mujer es como esa vajilla especial que guardas ahí porque es la más valiosa. Ahora, es absolutamente cierto que la mujer es valiosa, pero no es el sentido del texto. Y lo que va a decir el texto va a sonar chocante en nuestro mundo, influenciado por el feminismo y todos estos pensamientos. Puede sonar ofensivo a las mujeres modernas, pero debemos someter todo nuestro pensamiento al diseño de Dios, nuestra opinión, nuestra percepción al diseño de Dios y a lo que Él está diciendo en su palabra. Y en efecto, cuando Pedro dice que la mujer es un vaso más frágil, lo que quiere decir es que la mujer es más débil que el hombre. Pero tenemos que entender el sentido y las mujeres dicen, bueno, pero no ibas a hablar de los hombres, estás ahora hablando de nosotras. Ya, no te alteres. Lo que quiere decir es que por naturaleza, ambos, los hombres y las mujeres, somos frágiles de muchas formas, pero el hombre por diseño ha sido creado para proteger a la mujer, para poner su vida con la responsabilidad de proteger a la mujer, a la familia, y esto le hace necesariamente más fuerte en algunos aspectos de su vida. Y la mujer debe ser protegida, debe ser tratada con cuidado. Ahora, es cierto que la mujer es capaz de muchas cosas. Las mujeres son valientes, son inteligentes. Las mujeres son fuertes en muchísimas cosas y no quiero de ninguna manera denigrar a la mujer, pero la mujer por naturaleza, y jóvenes, escuchad esto, la mujer por naturaleza enfrenta temores, sentimientos, emociones que deben ser cuidados. Nosotros como hombres nos encontramos, nos damos un manotazo en la espalda, bromeamos y no hay un hombre llorando ahí diciendo, ay, mira cómo me dijo, cómo me miró. Bueno, no debería ser así. Pero la mujer en sus sentimientos, en sus emociones, pasan por distintas etapas de sus emociones, no son las mismas emocionalmente todos los días del mes, en toda su vida. Y esto, lejos de ser un problema, es algo especial. Y en parte, eh, por eso Dios nos ha llamado a ser hombres de una sola mujer y tenemos la responsabilidad de conocer a una sola mujer. Pobre Salomón, pobre Salomón. No por la cantidad, no diciendo que tortura a las mujeres, sino que no puede conocer a una mujer como debe ser conocida y atendida. Y esto es triste, esto es triste. La mujer tiene sentimientos, emociones que la hacen mostrar ternura y un amor especial, por ejemplo, en la maternidad, y debe ser protegida para que permanezca así. La mujer no debe ser empujada a ser ruda, tosca, a ser la salvadora de la familia y del universo, la Wonder Woman. No, no. Algunas traducciones expresan este texto tratando cada uno a su esposa con respeto, ya que como mujer es más delicada. Y esto debe ser así. Es el diseño de Dios, es la palabra de Dios. Ahora, hay algo aquí que me llama la atención, porque yo entiendo que esto puede parecer una puerta al machismo, pero Pedro ha dicho junto a esta expresión que el marido debe dar honor a la mujer. Debe dar honor a la mujer como a vaso más frágil. No nos debemos enfocar solamente en el vaso más frágil. Tenemos que ver todo lo que Pedro está diciendo. Debes dar honor a la mujer. Ese es el mandato. Ese es el punto principal. El punto no es que la mujer sea delicada, porque es un asunto de naturaleza. El punto es que tú debes dar honor a la mujer.
Y esta palabra se refiere a honra, tener algo por precioso y darle valor. Y es que el mundo ha despreciado a la mujer en su fragilidad. El mundo se burla de la fragilidad de la mujer, se aprovecha de la fragilidad de la mujer, empuja a la mujer a abandonar esa fragilidad que es buena. Y eso ha causado o ha empujado al feminismo. Pero lo que Dios dice es que el marido, al conocer la fragilidad de su esposa, debe honrarla y cuidarla, protegerla, no enseñorearse despóticamente de ella. ¿Se entiende esto? El hombre que conoce la fragilidad de su esposa debe empeñarse en honrarla, en cuidarla, en protegerla. El llamado, como ya hemos leído en Efesios, es amar a la esposa como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. No es cualquier llamado. No es cualquier llamado. Y si tú crees que eres buen esposo, mira a Cristo. Y te darás cuenta que te falta mucho. Que nos falta mucho. El mundo distorsiona el diseño de Dios. Se le ha dicho a los hombres que deben buscar su lado femenino, pero ¿cuál lado femenino? Son hombres. El hombre no tiene lado femenino porque es hombre. ¿Es lógico eso? Sí. El hombre no debe ser un energúmeno tampoco. Pero no debe tener feminidad. En ocasiones vemos a jóvenes que tratan a las chicas como si fueran otros chicos. Y se burlan de ellas, son insensibles a sus sentimientos, las ilusionan, se aprovechan de ellas, les causan daño. Y entonces las chicas crean como corazas para no ser desilusionadas. Temen a los hombres del mundo y temen a los cristianos. Y esto es triste. Vemos la distorsión. Hombre, quizás ahora mismo hablo un poco más a los jóvenes. Protege a las mujeres de ti mismo. Protege a las chicas de tu corazón. Tu corazón es perverso. Y si no estás imitando a Cristo, vas a hacerles daño. Y Dios no toma esto como un juego. ¿Sí? Protégelas de tus impulsos. Ayúdales con tu actitud a que sus emociones glorifiquen a Dios. Y muchas veces digo a los jóvenes, a los varones, que tu testimonio sea una defensa para ellas. Que cuando ellas vean a un impío que quiere aprovecharse de ellas sepan cómo es un hombre, porque tu testimonio les muestra cómo es un hombre piadoso. Tú debes ser un hombre piadoso porque esto es el mandato de Dios, pero además es que un hombre piadoso es de bendición y de protección a las mujeres de la iglesia, a las chicas de la iglesia. Joven, aprende a ser un hombre de verdad. Aprende a tener un carácter estable que puede proteger a tu esposa cuando la tengas. Aprende a ser firme. Aprende a ser sacrificado, aprende a ser alguien que está dispuesto a dar su vida por su esposa. El mundo quiere que tú seas débil, que seas sentimental, y esto empuja a la mujer a tener que liderar. Que cuando tu esposa te vea un hombre en el que puede refugiarse y confiar, porque tiene un carácter maduro, un carácter estable, que está imitando a Cristo. Esposo, ¿cómo eres con tu esposa? ¿Tu esposa puede refugiarse en ti? ¿Tu esposa siente que sus pensamientos y sus opiniones son valiosas para ti? ¿Que no necesita tratar de imponerse porque tú tomas en cuenta y valoras sus opiniones?
Te preocupas por sus sentimientos y no solamente por lo que puede ofrecerte físicamente. Te sacrificas más por ella que lo que te sacrificas por tus trabajos o por tus proyectos. ¿Eres firme en tu carácter? ¿La guías a Cristo? ¿Conoces sus debilidades y buscas ayudarla a crecer? Esto implica que le escuches, que hables con ella, que le escuches no solo para corregirla en lo que crees que debe corregirla, que la conozcas. ¿Le animas para crecer en su vida cristiana o es ella que tiene que arrastrarte a ti y estar animándote? Ahora, sí, los hombres también lloramos. Hay muchos momentos en que los hombres necesitamos ánimo de nuestras esposas, pero no puede ser todo el tiempo. No puede ser que yo sea el que necesite estar siendo animado todos los días de mi vida. No es el trabajo de la mujer. Yo debo ser el cabeza de familia. Yo debo ser el que, pase lo que pase, pongo el pecho y sigo firme. Y sí, necesitaré ayuda, pero no debe ser la característica, ¿sí? Protege a tu mujer de seguir su propio camino porque es pecadora también, como tú. Conócele, ayúdale en sus temores. Protégela de este mundo con sus distorsiones. Protégela de tener que tomar el lugar para el que Dios no la creó. Tú debes, si eres hijo de Dios, debes tratar a la mujer con amoroso cuidado, como Cristo. Pero en segundo lugar, tú debes tratar a la mujer con dignidad. Y el mundo ha quitado la dignidad, bueno, a todo, pero particularmente a la mujer. Y Pedro continúa describiendo cómo debe ser ese trato del esposo a la esposa y dice que debes tratarla como a coherederas de la gracia de la vida. Dice, maridos, vosotros maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil, cuidándola, y como a coherederas de la gracia de la vida. Nuevamente, el diseño de Dios rompe con las distorsiones del mundo sobre el hombre y la mujer y sobre el matrimonio. El machismo ha visto a la mujer como alguien, como un ser inferior del que se puede servir, del que puede aprovecharse. El feminismo criminaliza al hombre y lo ve como un indigno y a la mujer como superior. Pero es tan interesante que Dios ve al hombre y a la mujer y los ve a ambos como coherederos de la gracia de la vida. Es cierto que tienen roles distintos, que tienen relaciones de autoridad distintas. El hombre debe ser la cabeza de la familia y la esposa debe someterse cristianamente, bíblicamente a su esposo. El hombre debe ser amoroso, que ama a su esposa como Cristo amó a la iglesia, y la esposa debe someterse a su esposa como al Señor, como dice en Efesios. Esto es así en cuanto a funciones y relación de autoridad, pero en cuanto a dignidad somos iguales. Somos iguales. MacArthur dice o hace una mención de que la mujer debe ser protegida, pero espiritualmente no tienen inferioridad por ser mujer y es igual en Cristo que el hombre en cuanto a su dignidad. Y un pasaje que me gusta mucho es allí en Génesis 1:27, cuando está hablando de la creación, dice que creó Dios al hombre a su imagen. Es muy interesante, dice, y creó Dios al hombre a imagen de Dios lo creó, y dice, varón y hembra los creó. Tanto el hombre como la mujer fueron creados ambos a la imagen de Dios.
El hombre tiene dignidad delante de Dios y la mujer tiene la misma dignidad delante de Dios. Pero muchas veces los hombres vemos a las mujeres como un ser de una segunda categoría. Y no puede ser así. No puede ser así. Va contra el diseño de Dios. Va contra el evangelio. Porque en Gálatas el apóstol Pablo dice, pues todos vosotros sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Todos vosotros, los salvados, sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Y dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego. Ya no, delante de Dios, ninguna nacionalidad tiene ventaja. No hay esclavo ni libre. Ninguna condición social tiene ventaja. No hay varón ni mujer. Y esto no significa que ahora tú puedes ser del sexo que quieras y escoger. No, 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 no. Es que delante de Dios, ninguno tiene ventaja. Todos somos iguales de pecadores, merecedores de la misma condenación, y en Cristo recibimos la misma gracia. Y Dios no da más gracia a los hombres y deja a las mujeres con una porción menor de su gracia. Dios ha derramado su gracia abundantemente en Cristo para hombres y mujeres. Y termina diciendo Pablo, porque todos sois uno en Cristo. De verdad, ¿cuánto valoramos a las mujeres? Algunas personas opinan que esta gracia de la vida se refiere a la salvación. Otros opinan que no se refiere a la salvación, sino al matrimonio. Y otros dicen que se refiere a la vida misma. Pero sea cual sea, el principio es igual. Compartimos la vida y como seres humanos, como creación de Dios, creados a la imagen de Dios, compartimos la gracia de Dios. Los esposos en el matrimonio compartimos el matrimonio y también compartimos el evangelio por la misma gracia de Dios, y ninguno en este sentido es superior que el otro. Así que, hombre, de verdad tienes que tratar a tu esposa con cuidado, con cariño. Debes tratar a la mujer con dignidad, porque no es inferior a ti, es una coheredera, es una coheredera. Te acompaña, es para caminar juntos, es para caminar juntos. Tengo un pecado, que es que cuando éramos novios, siempre iba al lado de Elizabeth, siempre, ahí cuando caminábamos juntos. Y ahora, dependiendo de por dónde vayan mis pensamientos, echo a caminar y de repente es como que despierto y miro y me encuentro solo. No sé, no sé en qué lugar de la manzana voy y, y veo que mi esposa viene ahí detrás y me dice, ¿me esperas? ¿Vas solo? Y entonces tengo que desacelerar, tengo que adquirir conciencia nuevamente de que no voy solo, la necesito. Y, y sí, en este sentido, en la calle no tiene tanto impacto quizás, pero es triste cuando la relación, en la vida, cada uno va por su propio camino. Y no voy a hablar ahora de las mujeres, cuando el hombre va por su propio camino y no es capaz de esperar, de tomar de la mano, de caminar juntos. Estoy seguro que cuando la enamoraste no eras así, a menos que ella haya tenido una imagen distorsionada del amor y se haya casado con un troglodita, abusador, psicópata. Si se enamoró de ti era porque te esforzabas. ¿Y ahora? Y probablemente si le pregunto a los hombres,
tú amas a tu esposa y me van a decir, sí, 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 estaría dispuesto a dar mi vida por ella. Y si probablemente preguntamos a las esposas, las esposas van a decir, yo de verdad creo que me ama, pero muchas veces no lo siento. Y hombres, no se trata de si tú crees que amas a tu esposa, se trata de si ella siente de verdad que tú la amas. Y eso es muy diferente. Eso es muy diferente. Y eso implica que te bajes de tu tren, que te detengas, que le escuches. Y decía a la mujer hace en la sesión anterior, debes preguntarle a tu marido si hay algo con lo que él siente que no le estás respetando. Y ahora la pregunta es lo similar. Hombre, tienes que detenerte y dejar tu orgullo y preguntarle a tu esposa si ella se siente amada de verdad. Y si hay algo en que, alguna manera en que puedes hacerla sentir más y más amada. Y cuando te lo diga, no quiero sonar grosero. Cuando te lo diga, voy a decirlo así. Cerremos la boca y escuchemos cuando nos abra su corazón. No empecemos a excusar, no, es que tú eres exagerada, es que tú, mira, esos son caprichos tuyos. No, ella necesita sentirse amada, necesita saberse amada. Trátala con dignidad, con cuidado y dignidad. Y en tercer lugar, dice Pedro, debes, si podemos ver allí, tratar a la mujer en coherencia al Evangelio. Y puede parecer redundante porque en cada grupo, en cada cosa estamos diciendo, debes vivir con coherencia al Evangelio. Y es que esa es la razón. Sí, es lo que vimos al principio, anoche. Somos un pueblo especial de Dios. Hemos sido salvados por el Evangelio y toda nuestra vida debe reflejar el Evangelio en nuestro trato, en nuestra actitud hacia los gobernantes, hacia nuestros amos, las esposas a sus maridos y los esposos también con su mujer, con coherencia al Evangelio. Pedro termina ahí este pasaje, este mensaje a los maridos de una manera que debe hacer que nos detengamos, que consideremos seriamente si estamos tratando a nuestras esposas sabiamente. Tú debes tratar a tu esposa sabiamente, con cuidado, con dignidad, y dice Pedro, para que tus oraciones no tengan estorbo. Es decir, ¿tú quieres que Dios te escuche? Si alguien no quiere que Dios le escuche, no sé dónde estás. ¿Tú quieres que Dios te escuche? Más te vale que trates a tu esposa sabiamente. Mira el amor que Dios tiene hacia las esposas. Mira el cuidado que Dios tiene hacia las esposas. Tú quieres que Dios te escuche, más te vale, más me vale que vivamos con la esposa sabiamente. Es lo que dice, me lo estoy inventando yo. ¿Qué dice? Dando honor a la mujer como a vaso más frágil, como a coherederas de la gracia de la vida. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Qué dice? ¿Para qué? Para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Ahora, nuevamente hay diferencias en la interpretación de este texto. Algunos piensan que está hablando de esposos creyentes que tienen esposas que no son creyentes y están orando por esas esposas no creyentes. Al igual que ha dicho anteriormente, las esposas que tienen esposos no creyentes, que tengan un testimonio digno para que ellos no sean estorbo, para que ellos, vamos a decir, el testimonio concuerde con el Evangelio. Entonces, que estos esposos
cuando oran por su esposa, por su salvación, que su conducta refleje el evangelio y entonces su oración no sea estorbada. Imagínate el esposo que está diciendo, Dios, salva a mi esposa, pero está viviendo una vida que no glorifica a Dios, la está tratando sin cuidado, sin dignidad. Y entonces, al igual como decíamos con la mujer, la esposa dice, y así dice que es cristiano, y así ora a Dios. Y entonces, una interpretación de este texto es que este esposo, se trata de estos esposos que tienen esposas no creyentes y que están orando por ellas para que su oración delante de su esposa no tenga estorbo. La otra postura es que esto se aplica a cualquier caso de oración. Es decir, que en cualquier oración, Dios no te escucha si no estás viviendo con tu esposa sabiamente. Ahora, yo creo realmente que se aplica a las dos cosas. Y en tanto en el caso de oración de esposos por sus esposas no salvas y en el caso de que de cualquier oración. Y es que, ¿cómo? ¿Cómo puedes estar orando a Dios? ¿Cómo puedo estar orando a Dios en paz si mi actitud en mi matrimonio contradice el evangelio? Es una incoherencia. O sea, toda nuestra vida se nos ha dicho que debe ser santa. Debemos ser santos en toda nuestra manera de vivir. Tengo que tener una buena actitud hacia mis gobernantes. Tengo que tener una buena actitud hacia mis amos terrenales. Ah, pero mi esposa no. Entonces, ¿puedo ser irreprensible en toda la vida, menos en mi trato con la esposa? Y que Dios entonces esté, por decir así, dando testimonio de que mi vida es, de que mi fe es verdadera. Yo creo que no puede ser así. Debes tratar a la mujer en coherencia al evangelio. Y es que ese principio de coherencia lo vemos en las escrituras. Las escrituras hablan de una coherencia entre la fe invisible que podemos decir y nuestra vida práctica. Mira, Juan dice en su primera carta, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. ¿Y qué pasa si yo digo que estoy en la luz, pero no estoy amando a mi esposa como debo? En un sentido, estoy aborreciendo a mi esposa. Y yo puedo decir todo lo que quiera que estoy en la luz, pero no estoy amando a mi esposa como debo. ¿Realmente estoy en la luz? Dice primera de Juan 4:8, el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. ¿Cuánto más a aquella persona a la que he jurado amor hasta que la muerte nos separe? En Santiago dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y no está hablando de pérdida de salvación o de que ganamos la salvación por las obras, sino que la verdadera fe va a producir obras coherentes con esa fe. Y sigue diciendo, y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Y podemos unir todas estas ideas. Yo no puedo decir que mi fe es real, verdadera, coherente al evangelio, si yo estoy deshonrando a mi esposa. No puedo. Y entonces, claro, ¿cómo, cómo oro delante de Dios? ¿Cómo oro delante de Dios? Hombres, tu trato a tu esposa debe reflejar que has creído el evangelio. Y entonces puedes orar con coherencia. Si recordamos allí palabras de Cristo en Mateo 5, dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, ¿qué dice? ¿Alguien lo sabe de memoria? Deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Lo que Cristo está diciendo, mira, tú vas a adorar a Dios, ¿vale?
te preparas y vas a adorar a Dios y te esfuerzas por dar una buena ofrenda, un buen servicio al Señor. Pero cuando estás a punto de dar tu servicio al Señor, te acuerdas de que tu hermano te ofendió. Cristo dice, no sirve de nada que tú estés sirviendo a Dios enemistado con tu hermano. No sirve de nada. Así que deja tu ofrenda y ve y reconcíliate con tu hermano. Porque dice primera de Juan que el que dice que ama a Dios, pero aborrece a su hermano o está enemistado con su hermano, está mintiendo. Entonces deja ahí tu ofrenda, ve, reconcíliate con tu hermano que te ofendió y después ven y presenta tu ofrenda. Ahora será aceptable. Ahora, ¿cuánto más si se trata de tu hermana en Cristo más cercana? ¿Cuánto más? Hay multitud de prójimos, pero tienes un prójimo cercano, que se supone que sois una sola carne. ¿Y cómo puedo estar orando a Dios y sirviendo a Dios y enemistado con mi prójimo, con mi hermana más cercana? No es coherente al Evangelio. No es coherente al Evangelio. Y entonces te pregunto, hombre, ¿cuántas de tus oraciones no están siendo contestadas en base a tu relación con tu esposa? Y quizás estás orando a Dios, Dios, obra en esto. Dios, haz esto. Dios, quiero ver tu poder. Dios, transforma mi vida. Y Dios te dice, sí, yo quiero responder eso, pero debes arrepentirte. Porque tienes una esposa a la que debes tratar con cuidado, con dignidad y en coherencia al Evangelio. ¿Cuánto de tu servicio a Dios no es agradable a Dios por la forma en que tratas a tu esposa? Y probablemente tratas a otras mujeres mejor. No sé si eres como el hombre del principio, que ya no era lo que fue. Y si ese fuera el caso, yo quiero animarte a que vengas a Dios y te arrepientas. Pide perdón a Dios y luego ve en humildad y pide perdón a tu esposa. Haz esto algo consciente en tu vida. Ten una conciencia limpia delante de Dios por medio también de una conciencia limpia con tu esposa y pídele a Dios, clama a Él que te dé de su gracia para reflejar a Cristo en tu matrimonio. Lo siento, no hay otro camino y no lo siento. Es el diseño de Dios. Es el diseño de Dios. Él quiere ser glorificado. Y hay muchas cosas que no entendemos de la naturaleza, del carácter de Dios. Creo que ninguno de nosotros puede entender la naturaleza, o sea, la plenitud de la naturaleza de Dios y la profundidad de la salvación. Hay tantas cosas de nuestra relación con Dios que escapan a nuestro entendimiento, porque Dios es tan sublime, su gracia es tan increíble, pero cuando Dios quiso representar su amor, buscar una ilustración para su amor, no encontró nada mejor que un matrimonio. Y al mismo tiempo, cuando Dios quiere dar valor al matrimonio, muestra la relación de su Hijo Cristo con sus salvados, con su iglesia. Y eso es increíble. ¿Cómo es Cristo como esposo? ¿Cómo es?
Decíamos anteriormente, esposa, ¿le hablarías a Cristo así como hablas a tu esposo? Pero esposo, ¿Cristo te trata a ti como tratas a tu esposa? Son preguntas que debemos hacernos. Cantamos, contempla a Dios. Contempla a Cristo en su trono. Ven y adorarle, sí, y eso es lo que debemos hacer. Pero es parte de nuestra adoración. Ver a Cristo, imitarlo y amar a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia. No vayas a decir que estás dispuesto a dar tu vida por tu esposa si no estás dispuesto a escucharle y atenderle en las formas más sencillas de la vida. No, no, no. Si no estás dispuesto en lo sencillo, cuando venga lo difícil, tomarás tu propio camino también. ¿Quieres que Dios te escuche? ¿Quieres ser un hombre, como decía al principio, esposos que oran con libertad? Pues busca a tu esposa, entrégate a ella y ámale más que el primer día, porque ahora en Cristo tienes una nueva vida, una nueva relación y tienes un modelo perfecto a Cristo al que imitar como para amarle más y más y más y más. Y todo lo que tengas que tratar con Dios, trátalo, por favor. Pero no te quedes ahí. Ve y habla con tu esposa y humíllate y dele perdón. Y proponte en la gracia de Dios ser el hombre que Dios, para el que Dios te ha diseñado, para lo que Dios te ha diseñado. Tenemos que orar. Pastor David, no sé si quieres pasar y orar al Señor. Padre Santo, nos hablaba en esta tarde de la importancia de lo que es nuestra responsabilidad en la casa. Incluso que no son dos mundos separados, sino que lo que vivimos en nuestra familia, en nuestro entorno más íntimo, está estrechamente conectado, vinculado con lo que es nuestra relación con Dios. Por tanto, pedimos ayuda para poder vivir de una manera que te agrade, sea conforme a tu voluntad. Padre, reconocemos que lo que es esta tarea es demasiado grande para nosotros. ¿Cómo podríamos nosotros amar como Cristo amó a la iglesia? Sin embargo, ese es el llamamiento que nos has dado. Queremos, Padre, obedecerte, dejar que tu Espíritu Santo obre en nosotros para que nuestras vidas te den gloria. Que sea solo un destello de esa luz que es la luz de Cristo. Queremos que nuestras vidas reflejen esa luz y reflejen mejor cada día esa luz. Sí, tu Padre, que obres en nosotros, conforme a tu voluntad. Padre, ruego por nuestra congregación, porque te pido por las familias de nuestra congregación, para que tengamos familias firmes, fuertes. Queremos, Señor, y en esta congregación, obedecer siempre estos mandamientos. Yo pido por los que no tienen familia. Ruego, Señor, que tu presencia esté con ellos. Damos gracias por ellos también, por el papel que juegan ellos en amar y animar en la congregación. Queremos que así tú recibas la gloria de cada miembro de nuestra congregación. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús.
Vamos a no ir corriendo de aquí para olvidar lo que hemos hablado, pero sí que